entonces, desde donde estábamos, que era para ver el aceite de oliva. Bueno, primero, el aceite de oliva se extrae de la aceituna, el fruto del olivo, y la composición del fruto en el momento de la recolección es muy variable, dependiendo, por supuesto, de la variedad de las aceitunas, del suelo, del clima, del tipo de cultivo. Pero por término medio, las aceitunas llevan en su composición aproximadamente entre un 18 y un 32% de aceite, agua de vegetación entre un 40 y un 55%, y lo que es el hueso, que sería el carozo, y los tejidos vegetales que corresponden a un 23 a 35%, dependiendo de los otros porcentajes, ¿no? Con respecto al aceite de oliva, ¿cómo hacemos todo el proceso de obtención del aceite de oliva? Bueno, principalmente hay que tener en cuenta que una de las etapas críticas para la obtención de un aceite de oliva de alta calidad es la etapa de recolección y de transporte. Es fundamental recolectar la aceituna en el momento óptimo de maduración, que es cuando la mayoría están cambiando el color. El método ideal de recolección es el ordeño, es decir, ir extrayendo una a una, a mano o con rasquetas, y lo más importante es no dañar la aceituna y transportarla lo antes posible para que el fruto no se deteriore. Siempre tengan en cuenta que en el tema de la aceituna, si se produce, por ejemplo, un golpe en la aceituna o se rompe la membrana que cubre, que es muy delicada, la membrana que cubre el fruto, empieza a entrar en contacto con el oxígeno y por lo tanto se produce la oxidación. Entonces, lógicamente que esa aceituna no va a dar una buena calidad de producto posterior. Con respecto al transporte, la aceituna del árbol es de mejor calidad que la que se cayó al suelo originalmente. No significa que no se usen también esas, las que han caído al suelo, pero se separan y se transportan por separado unas de otras. La clasificación posterior, la clasificación ya se hace normalmente en el lugar donde se va a obtener el aceite. Generalmente las plantas aceiteras de aceite de oliva tienen sus plantaciones en las proximidades de la planta para poder evitar justamente esto del transporte, que no pasa con el resto de los aceites. En el resto, nosotros podemos transportar semillas a granel, sobre todo si tienen una capa dura, podemos transportar semillas a granel sin correr ningún riesgo, por lo menos no desde el punto de vista que lo corre el fruto, sí en otras cuestiones, como serán la ventilación, como será el grado de humedad y demás, pero en este caso normalmente van a ver que se encuentran generalmente muy cerca el cultivo de la oliva de lo que es la planta de tratamiento o de extracción de aceite. Esa clasificación entonces se hace inicialmente en función de los primeros tratamientos a los que van a ser sometidos, es decir, la limpieza y el lavado. Normalmente esto se hace a mano, se descargan todas las aceitunas y se empieza a hacer una selección manual con la gente que ya tiene el ojo muy agudizado con respecto a eso, para después pasar entonces, una vez que ya fueron clasificadas, las que se van a usar específicamente para eso. Les repito, no significa que las que están golpeadas o demás no se usen, generalmente se las termina empleando para hacer las pastas de aceitunas, por ejemplo, se usan las que fueron golpeadas, donde necesitamos, porque uno cree que a veces la pasta de aceitunas está hecho con la torta residual que queda, y sin embargo, si lo hacemos con eso no tiene contenido de aceite y por lo tanto no es pasta de aceitunas. De hecho, no tiene ni el sabor, ni la textura y demás, tendríamos que agregarle aceite para poder hacerlo. Las aceitunas previo a su molturación, que es la molienda y la mezcla que vamos a hacer, son limpiadas y posteriormente se lavan para eliminar los posibles restos de tierra. Ramitas, por supuesto, cuando hablamos de limpiadas estamos hablando de ramitas de hojas y demás que pueda contener. Y entramos netamente a uno de los procesos más importantes que tiene que ver con la molienda del fruto, que tiene como fin la rotura entonces de estos tejidos donde se va a alojar la materia oleosa y que se debe realizar con la mayor uniformidad posible para el posterior proceso que es el de prensado.
En el molino se realizan de forma mecánica los siguientes procesos, que van a ser la molturación, el prensado y la decantación. La molturación se realiza con trituradores de martillo o con trituradores de piedra, muelas de piedra se denominan, que lo que hacen es romper justamente estos tejidos vegetales, dejando más libre el aceite, lo que no significa que va a quedar literalmente el aceite dando vueltas, sino liberarlo desde un punto de vista de romper la membrana que lo contiene, y de esa manera, como estamos haciendo una mezcla también, se forma una pasta bastante homogénea. Posteriormente pasamos a la etapa de prensado, donde esa pasta se somete a una presión en frío para poder sacar el aceite vegetal y el agua, perdón, el aceite y el agua vegetal, que ya sabemos que tiene mucho contenido de agua vegetal. Entonces, lo primero que se hace es ese prensado en frío y la decantación, que es para separar el agua del aceite. Eso ocurre generalmente en el molino por una cuestión de tiempos, se empieza a separar un poco una de otra, no obstante no es la separación estrictamente dicha en ese momento, sino que lo tenemos que hacer en etapas posteriores. Lo que sigue es un batido. ¿Qué es el batido? Es un proceso que lo que va a permitir es que nosotros tengamos mucho más contacto entre todas estas gotas de aceite sin provocar que se emulsione con el agua vegetal, y que eso después va a provocar, por supuesto, conflictos en la etapa posterior de extracción. Para facilitar este proceso, las batidoras poseen un sistema de calefacción que consiste ya sea en una doble pared donde se hace circular un fluido caliente, son de doble fondo y doble pared, circula un fluido caliente a partir de ahí, entonces no tenemos contacto directo, o a través de una tubería interior estilo serpentín, donde circula ese fluido calefactor que va calefaccionando esa pasta justamente para mejorar la fluidez del aceite. Entonces, lo importante en este punto es tener en cuenta que las variables más importantes en la etapa de batido, y de hecho las variables más importantes en este proceso en sí, serían la velocidad de batido, porque tenemos que tener en cuenta que si la velocidad es muy baja, no vamos a poder lograr justamente este objetivo, que es que haya mucho contacto entre las gotas de aceite. Y si la velocidad es demasiado alta, se va a producir la emulsión. Acuérdense que una emulsión no es más que tratar de estabilizar una combinación de aceite con agua, en este caso, o lo que sería lo mismo polar con no polar. Sabemos que no se disuelven. Ahora, si a nosotros se nos ocurre poner agua con aceite, lo agitamos un poco y todo, lo único que vamos a hacer es romper, hacer gotas más chicas de aceite, que si lo dejamos un rato se van a volver a unir y nos sigue quedando separado. En cambio, si batimos enérgicamente, lo que vamos a hacer es emulsionarlo. Entonces, esa emulsión en particular, que puede ser estable o inestable, porque si es apenas puede volver a la fase inicial, si ya logramos una emulsión definitiva, no vamos a poder volver al estado original, se genera como una espuma más blanca. Eso es lo que no estamos buscando, porque si no después se nos va a complicar el proceso de extracción del aceite a partir de ahí, que ya está combinado con el agua. El tiempo de batido pasa lo mismo. Mientras mayor sea el tiempo de batido que nosotros lo dejemos, más riesgos corremos también de que se genere una emulsión, o que incluso si no está correctamente controlada la atmósfera, incorporemos mucha cantidad de oxígeno. Y por otro lado, la temperatura. La temperatura tenemos que tener en cuenta que siempre que estemos hablando de aceites o de grasas, un aumento de la temperatura va a hacer que disminuya la viscosidad, y por lo tanto es mucho más fácil trabajar con ese aceite porque le mejora mucho la fluidez y por lo tanto va a facilitar la extracción del aceite. La temperatura adecuada para trabajar es entre 25 y 30 grados Celsius en la pasta. ¿Por qué no más en realidad? ¿Por qué no nos podemos exceder más? Lo cual bajaría mucho más la viscosidad y por lo tanto más fácil todavía sería la etapa de extracción, porque justamente en tanto nosotros aumentemos la temperatura vamos a estar eliminando estos volátiles, que son justamente lo que no queremos que ocurra, porque si no va a perder el aroma característico y se puede alterar un poco la calidad del aceite.
puede haber, por otro lado, un aumento en el índice de peróxidos. El índice de peróxidos es una técnica de laboratorio, en realidad, que se mide para saber exactamente qué tan oxidado está. Y por otro lado, la pérdida de la estabilidad del aceite. El aceite se hace inestable, y si se hace inestable, reacciona perfectamente con el oxígeno, y por lo tanto se provoca el enranciamiento del aceite. Por eso es tan importante que controlemos la temperatura. Posterior a ello tenemos la extracción. Entonces ahora tenemos que tratar de separar justamente la fase acuosa que nosotros teníamos de esa agua vegetal de lo que es el aceite en sí. Se lleva a cabo entonces una extracción continua con centrífugas de 2 fases, donde, que fíjense que estamos hablando netamente de una operación unitaria, es un cambio físico, lo único que busco es separar. Se va a separar esa fase oleosa, que es el aceite que se va a canalizar hacia un depósito específico de almacenamiento, y por otro lado la fase acuosa. El almacenamiento en sí, para poder conservar este aceite con buena calidad, en este caso aceite de oliva virgen, se debe almacenar en depósitos de acero inoxidable y en oscuridad. Siempre volvemos a lo mismo, cada vez que tengamos aceites, y sobre todo con posibilidades de algunos aceites grasos libres, necesitamos evitar la luz del sol por el tema de la oxidación proveniente de los rayos UV. Y el envasado, que previo a un envasado, siempre el aceite es filtrado. Eso no significa que estemos haciendo una etapa de refinado muy grande, sino que nada más una cuestión de filtración para poder retirar todas aquellas pelechas de pulpa que puedan haber quedado y que no le den una correcta visualización al producto. El envasado siempre se realiza en atmósfera inerte de nitrógeno. Acuérdense, siempre es importante cualquier alimento que tenga contenido graso, si se envasa en atmósfera controlada de nitrógeno, en atmósfera inerte, va a hacer que podamos expulsar ese oxígeno que tiene, y por lo tanto no se va a enraciar el aceite. Esto creo que ya en alguna oportunidad lo he mencionado, con el tema de lo que ocurre con todos los snacks, por ejemplo. Todos los snacks que son fritos tienen grandes contenidos de aceites y grasas, y por eso hay envases que están inflados básicamente, y eso es justamente porque lo que se hace es añadirle nitrógeno. El nitrógeno es más liviano que el oxígeno, entonces el nitrógeno lo que va a hacer es desplazar el oxígeno que tiene el recipiente, se sella al vacío y queda en una atmósfera controlada de nitrógeno, justamente para que no haya oxígeno presente. Y por último, en el caso de tener que refinarlo, los aceites de oliva que hayan sufrido algún problema en su calidad y que no sean aptos para consumo directo deben ser refinados. En este caso se hará una desodorización, una neutralización, una decoloración en el caso de que se haya sufrido. Fíjense que esto no sería más que un diagrama de flujo absolutamente básico, un diagrama de bloques, donde no tenemos estrictamente las etapas en las que se van haciendo, sino que es un diagrama porque justamente tiene todas las corrientes de entrada y salida. Ingresan las aceitunas, pasan por una deshojadora, entonces salen impurezas, pasan por una lavadora. Si pasan por una lavadora, claramente tiene que entrar agua de lavado o algún líquido de lavado, dependiendo del tipo de producto que estemos haciendo, y se va a retirar impurezas, que será en este caso agua de lavado con impurezas. Pasan por la trituradora, no sale nada, a partir de ahí se amasa. Sí va a pasar por el decánter de 2 fases. En ese caso lo que vamos a obtener es lo que se denomina el alperujo, en particular, que también si alguno hace los procesos de vino, por ejemplo, van a tener el alperujo, que no es más que el ramillete en sí, la cáscara. Pasamos por los almacenes de decantación, filtramos, retiramos todas las impurezas, almacén de aceite envasado y comercialización, en el caso de que no tuviésemos que hacer ninguna etapa de refinado posterior. Entonces, el tema de cuando se habla de por qué es tan costoso a veces el aceite de oliva,
cuando el olivo en sí es un árbol perenne, es básicamente en un punto por el tipo de cosecha que requiere mucha hora hombre para poder cosecharlo, y por otro lado el tema de que el traslado tiene que ser muy riguroso, no se pueden trasladar grandes volúmenes, justamente porque si no pesa mucho una sobre otra y se empiezan a aplastar, se rompe la membrana. Y por otro lado, porque tampoco podemos dejarlas extraídas de la planta durante mucho tiempo sin procesar. Generalmente hay que procesarlo en el momento en el que se hace la cosecha. Por eso también tiene altos costos después para el consumo, ¿no? Bien, un dato de color para que tengan en cuenta, así como se catan los vinos, también se catan los aceites de oliva. Es bastante raro suponer que uno toma traguitos de aceite de oliva, pero la realidad es que para saber exactamente la calidad hay catadores de aceite de oliva. La temperatura de cata del aceite de oliva es de los 28 grados Celsius. Fíjense que ya habíamos mencionado antes que al elevarle la temperatura teníamos que ir entre los 25 y los 32 para no eliminar justamente los volátiles, o sea que a los 28 grados Celsius es la temperatura ideal y por eso se considera que a temperatura ambiente, que generalmente serán los 25, es el momento donde nosotros podemos incorporarle a la comida para que siga teniendo ese sabor y ese aroma. En el caso de la cata necesitamos unos grados más de temperatura para poder sentir correctamente el aroma. Es esa temperatura la que permite la volatilidad de los compuestos aromáticos en líquidos densos y grasos. La cata comprende análisis visual, desde aspecto y color, el análisis olfativo, sensaciones y aromas, análisis gustativo, el gusto y cómo reacciona el paladar, el análisis táctil, no por tocarlo, sino lo que genera en el paladar y la boca, y el equilibrio que tiene la armonía entre todos estos factores juntos. Eso a modo de información extra, nada más para que lo tengan en cuenta. Bien, cambiamos completamente ahora de materia prima, porque ahora nos vamos puntualmente a una semilla oleaginosa, pero no es un fruto, es una semilla, y lo que vamos a ver para el aceite de soja se va a repetir en realidad para todos aquellos aceites que provengan de semillas, con algunas particularidades lógicas que hacen al tamaño de la semilla original o si la semilla tiene una cáscara más dura o más blanda. La soja es actualmente la semilla oleaginosa de mayor importancia en el mundo, su cultivo es la actividad más relevante del sector agropecuario argentino. El principal destino de las semillas de soja es la industrialización, que es para la obtención del aceite, ya que está considerado que Argentina es el mayor productor mundial, superando el resto de las semillas oleaginosas. El empleo de esta semilla, ¿por qué es tan popular también? Porque justamente es muy resistente al glifosato, que es uno de los herbicidas más usados y que tiene que ser más controlado también. Permite reducir el uso de agroquímicos y por otro lado porque facilita este concepto de la siembra directa y por lo tanto disminuye los costos de producción. Podemos estar de acuerdo o no con la rotación de cultivos, la necesaria rotación de cultivos o la siembra directa, pero claramente la soja hoy ha ganado el mercado. La semilla transgénica de soja tuvo una amplia aceptación también entre los productores. Casi la totalidad de la superficie sembrada en la Argentina corresponde a soja genéticamente modificada y la semilla no transgénica solo es empleada en la elaboración de productos específicos como las bebidas a base de soja o alimentos proteicos. En realidad entraríamos en una discusión enorme de ver la semilla transgénica o no. La palabra transgénica ya de por sí nos asusta, nos genera conflictos. En realidad, bueno, yo no estoy en desacuerdo con hacer una semilla transgénica, siempre y cuando, por supuesto, se haga bajo los controles de calidad correspondientes. Los laboratorios que hacen estas modificaciones genéticas están lógicamente aprobados para poder hacerlo. Después será otra discusión para dar en otra materia, quizás, si están o no de acuerdo con esto. Bien, un diagrama de flujo general, que en realidad yo lo pongo como diagrama de flujo porque así está en la guía de estilo
No estoy de acuerdo con esto como diagrama de flujo, esto no es más que un listado de bloques de etapas, porque van a ver que no tenemos, por ejemplo, ya desde el vamos, la salida de las impurezas que salen después de limpiar, así que desde el vamos ya estamos en un conflicto, pero de todos modos, como para que tengan una idea de cuál es el proceso que vamos a ir siguiendo nosotros de manera general para poder analizarlo, lo que tenemos que hacer es, por un lado, entonces, acondicionar la semilla de soja hasta poder extraer ese aceite, y por un lado vamos a estar teniendo todo lo que tiene que ver con la parte líquida en sí, que la separaremos del fluido extractor, y por otro lado tendremos la parte sólida, que es esa torta que queda, esa torta residual, que puede convertirse en un subproducto en el momento que nosotros le demos un valor comercial, ya sea vendiéndolo de manera directa para alimento para ganado, o porque le podemos hacer por procesos posteriores dentro de la misma planta, por ejemplo, para tener la harina de extracción o los pellets de soja que se hacen a partir de esa torta residual. ¿Qué particularidades tiene el aceite de soja y por qué tiene tantas ventajas? Porque contiene ácidos grasos esenciales y contiene mucho omega 3 y omega 6, que ya sabemos que son muy necesarios, al igual que en el aceite de pescado, que contienen mucho omega 3 y omega 6. Las técnicas modernas de procesamiento y aseguramiento del control de la calidad nos permiten obtener aceites de alta calidad para aplicaciones en alimentos, y por eso están buscados en el exterior. El aceite de soja desodorizado contiene tocoferoles en particular, que son los que le confieren la estabilidad al aceite o a los alimentos en los que se utilice. Si no se desodoriza el aceite de soja, es muy invasivo, el olor es muy fuerte y termina siendo desagradable en su uso en la alimentación porque compite mucho con otros sabores. De hecho, no sé si algunos de ustedes usan específicamente el aceite de soja o el aceite mezcla, y se van a dar cuenta de la intensidad que tiene ese sabor, y por eso tenemos nosotros como un paladar mucho más delicado, sobre todo porque tenemos la posibilidad de disponer de girasol y de maíz en la Argentina para tener ese sabor mucho más ligero. Bien, ¿qué operaciones se van a hacer previas a la extracción? Y en esto vamos a hablar de cualquier tipo de semilla. Nosotros sabemos que una vez que se hace la cosecha, la semilla se tiene que trasladar a la planta donde se hace la industrialización y la obtención del aceite. El objetivo que tenemos para almacenar estas semillas es básicamente garantizar la calidad del grano hasta que pueda ser enviado a la producción, que no necesariamente va a ser todo en el mismo momento. De hecho, tenemos grandes silos de almacenamiento, y esos silos que muchas veces también se juega justamente con esa relación costo-beneficio. Esos silos no pueden almacenar en cualquier condición la semilla, porque tenemos muchos parámetros críticos a controlar, que van a ser, por un lado, el control de la temperatura que nosotros tengamos. Y el control de la temperatura no se basa solamente en la temperatura ambiente que nosotros tengamos, sino en que cualquier reacción química que se pueda producir por acción de, por ejemplo, la formación de hongos, de levaduras, por acción de la humedad que tengamos adentro, son reacciones que generan calor. Perdón, se activó un micrófono, no sé si es para preguntarme algo. No, parece que no. Bien. Esa temperatura, por el propio hecho de estar almacenado, de tener contenido de humedad, de tener contenido de aceite y de que haya otras sustancias dando vuelta, va a ser justamente que empiece a haber una degradación, no es más que materia orgánica, y la descomposición de la materia orgánica genera calor. Entonces debemos controlar mucho la temperatura. Por otro lado, el control de la humedad que nosotros tengamos en la semilla. Hay semillas que por definición o por la planta de la cual están originadas requieren de poco riego, y por lo tanto, si requieren de poco riego es porque no tienen tanto contenido de humedad de ellas mismas, y por lo tanto es más fácil su almacenamiento. No obstante, siempre hay que controlar la humedad ambiente, porque justamente
esa humedad va a llevar indudablemente a la proliferación de hongos y de bacterias. El control del aire, ¿por qué? Justamente para refrigerar y para evitar esa humedad. Entonces van a ver que la mayoría de los silos, en la mayoría de los silos se insufla aire, justamente para mantenerlo a eso aireado, se extrae la humedad por la parte superior, se mueven todo lo que ustedes ven acá, estos tornillos, en realidad, que giran en sentidos distintos, es para mover constantemente, que se oxigenen constantemente las semillas y que no se puedan aglomerar para que no se produzcan estas reacciones indeseables. Y por último, por supuesto, lo que tiene que ver con el control de plagas, indudablemente si estamos teniendo semillas almacenadas, vamos a tener posibilidad de plagas, entonces van a ver que todas las industrias que trabajen con aceites o cualquier cerealera tiene, además de cumplir con todas las normas específicas que hagan el producto con el que van a trabajar, tienen muy desarrollado el manejo de las MIP, que es el manejo integral de plagas, y esto es específicamente porque no podemos estar permitiendo que esas plagas después ingresen al proceso productivo, dado que estamos hablando de un proceso de elaboración de un alimento. Bien, ¿qué va a seguir después? Todo estamos hablando de operaciones previas a la extracción, entonces de alguna manera de lo que estamos hablando es de la etapa de acondicionamiento de la semilla. ¿Qué dijimos? Una vez que lo tenemos almacenado, la tenemos que limpiar. ¿Cómo se hace esa limpieza? Generalmente se hace por cribado, una criba o un tamiz. No es más que algún recipiente que tiene perforaciones que permite el paso de unos y no de otros, entonces quedan retenidos a lo mejor los cuerpos extraños cuando es un paso más chico y pueden pasar todas las partículas que son más pequeñas. Por lo tanto, como en cualquier sistema de cribado, que puede ser por rotación, como estamos viendo en este caso, o puede ser directamente mediante zarandas vibratorias, como lo hemos visto en el caso de la industria extractiva o de la pulvi. Me parece que lo vimos en la pulvi, las vibratorias. Tenemos que tener en cuenta como parámetros críticos o variables de proceso a analizar el tamaño que tenga la criba y, por supuesto, el tamaño de paso de la criba, la velocidad de rotación. Si la velocidad es muy alta, no alcanzan a pasar las partículas más pequeñas, el caudal que pongamos de alimentación para que justamente no se atore por completo. Esto es bastante lógico de entenderlo, es lo mismo que cuando ustedes quieren pasar algo por un colador, que a lo mejor es bastante espeso, si lo llenan de golpe, lo van a tener que ayudar empujándolo con algo o haciendo algún tipo de agitación para que logren que pueda filtrarse un sólido de un líquido. Si estuviésemos haciendo, por ejemplo, cuando se habla de tamizar los sólidos, por ejemplo, la harina con azúcar y con fécula y con polvo de hornear, si tuviésemos que hacer una torta, tamizarla implica que si nosotros cargamos todo de golpe en el tamiz, nos quedamos así y no pasa nada, porque está totalmente lleno ese tamiz. Que tenemos que hacer? Golpearlo o agitarlo para que pueda empezar a caer. Por eso es tan importante el caudal que manejemos de alimentación. El tamaño de la partícula, indudablemente, que está regido también por el tamaño de la criba, y la velocidad con la que circula el aire separador, porque ese aire que se insufla es el que separa todo lo más fino, por ejemplo, el polvo, la tierra, algunas cascaritas, algunas hojas pequeñas. Bien, otra de las cosas que vamos a hacer antes de que ingrese a la etapa de extracción va a ser el descascarado y separar la cáscara. Entonces, como objetivo, claramente, separar toda la cáscara que tenga esa semilla, que tiene muy bajo contenido de aceite, casi nulo en algunas semillas oleaginosas. Mayormente todo el aceite se encuentra contenido en la pulpa, y que el objetivo de esto es que podamos sacar la cáscara, pero que no se provoquen tantas modificaciones de color y sabor, respetando lo de la pulpa, sí evitando la cáscara, que tiene un olor y un sabor diferente a lo que es la pulpa. Los parámetros críticos, en estos casos, fíjense que estamos trabajando con rodillos que son acanalados,
esos rodillos se ingresa por una tolva, esos rodillos lo que van haciendo es raspando constantemente. Los parámetros críticos para poder trabajar o las variables de proceso a tener en cuenta en esta etapa van a ser, por un lado, el tamaño de la partícula, por supuesto, la velocidad de rotación de los rodillos. Fíjense que de lo que vamos a hablar ahora parece que estuviese hablando del molino o de la trituradora, de lo que veíamos en la extracción. En realidad, en este caso, si bien todavía no estoy triturando, lo que estoy haciendo es tratar de separarle algo y por lo tanto de alguna manera estoy reduciéndole el tamaño. Por eso es que se van a repetir muchas de las variables y por eso yo les decía también que lo que nosotros buscamos mucho como profes en esta materia es que ustedes puedan interpretar que no necesariamente lo que se hace para este proceso es totalmente distinto. A veces les preguntamos algo y dicen, uy, bueno, pero justo ese no me acuerdo. Bueno, pero hagan asociaciones, usen el criterio para ver una cosa con otra. Bien, velocidad de rotación de los rodillos, obviamente para que puedan trabajar correctamente y no se llene todo. Caudal de alimentación, de lo mismo que habíamos analizado para el resto. La separación que tengamos en los rodillos, si es demasiado separado no va a poder eliminar la cáscara, si son muy juntos no va a pasar la semilla. La velocidad del aire separador, volvemos a lo mismo, siempre se insufla aire porque lo que estamos buscando es que separe a través del chorro de aire que se insufla, que se separen las partículas más livianas, en este caso la cascarilla que se va separando. Tengo algo en el chat. No hay problema, Nico. Y la humedad. Y acá volvemos al concepto que teníamos también en extractiva y que tenemos que tener en cuenta a lo largo de todo el proceso. La humedad, en el caso del descascarado, estamos hablando de una humedad que como máximo tenga que representar el 11,5%. Mayor humedad que esto no permite que la cáscara salga fácilmente, porque está más empastada. Entonces necesitamos que esté lo suficientemente seco para que sea más fácil extraer la cáscara, sin haber pasado previamente por un proceso de cocción de esto, para que no se modifique la estructura de la cáscara, y que si nosotros lo pusiéramos a secar primero antes de descascarar, lo que puede ocurrir es que esa cáscara que adquiere mayor temperatura genere y desarrolle otros aromas que después van a ser pasados al aceite. Bien, una vez que ya lo tenemos descascarado, sacamos las cáscaras por un lado, nos quedamos netamente con la pulpa, pasamos al quebrado y al molido. ¿Por qué necesitamos quebrar? Cuando hablamos de quebrado y molido puede ser directamente una trituración, no hace falta que sea el molido llevado a polvo fino en realidad. ¿Por qué necesitamos triturar esto o quebrarla a la semilla? Porque justamente sabemos que todo el aceite está contenido en toda la pulpa, nosotros lo único que tenemos es una semilla de soja pelada perfectamente esférica, entonces lo que buscamos es quebrarla para dejar liberado todo el aceite que está contenido adentro de la pulpa. Entonces buscamos reducir el tamaño y acondicionar el producto para las etapas posteriores. ¿Cuáles van a ser entonces las variables de proceso de esta etapa? La velocidad de giro que tengamos nosotros en los rodillos, en el caso de que estemos haciendo el quebrado por rodillos. Generalmente para esto no se van a utilizar nunca ni excéntricas ni mandíbulas por el tamaño y por la dureza que tiene la semilla, que es muy baja dureza. El caudal de alimentación, la separación entre los rodillos, la humedad del grano y el funcionamiento del imán. En este caso tenemos siempre un imán al ingreso. Acuérdense que si nosotros no hacemos, por ejemplo, en la etapa de cribado o de tamiz vibratorio, no hacemos un imantado en ese caso, puede ocurrir que partes de esas semillas hayan venido con algún metal dando vuelta, que puede ser parte del camión que la desplazó o a lo mejor que se encontraba en el campo, y por lo tanto va a perjudicar todo el sistema posterior. Entonces necesitamos verificar justamente ese funcionamiento del imán para que pueda atrapar todas aquellas
todos aquellos componentes, digamos, con propiedades magnéticas. Bien, fíjense que son exactamente las mismas variables de proceso de las que veníamos hablando siempre. No tenemos nada raro. Bien, ¿qué pasa después de esto? ¿Qué necesitamos hacer? Bueno, en algunos casos van a ver que previo a la extracción vamos a poder hacer a lo mejor en una misma etapa, vamos a estar haciendo varias cosas o lo podemos hacer por etapas separadas. Acá se habla de una cocción de la pasta. Cuando estamos hablando de una cocción, no estamos hablando literal de cocinarlo, sino de levantar bastante la temperatura, justamente para poder mejorarle la fluidez, para poder mejorar en particular la coalescencia, que es que todas estas gotitas de aceite se puedan unir en gotas más grandes y que favorezca el proceso posterior. Entonces, en esta etapa de cocción, que no se hace más que en bandejas, donde nosotros empezamos a calentarlas o a ingresar chorros de vapor a temperatura, fíjense que lo que buscamos es desnaturalizar la membrana que rodea el aceite. ¿Por qué hablamos de desnaturalizar? Porque esa membrana está compuesta por proteínas. Las proteínas se desnaturalizan por temperatura, por acción de la temperatura. Entonces, al desnaturalizar la proteína, esa proteína se rompe y libera lo que tiene adentro. Aumenta la fluidez del aceite, como habíamos dicho. Esto implica que se reduce la viscosidad y favorece la coalescencia, que es lo que les comentaba recién. Entonces, ¿cuáles van a ser las variables más importantes del proceso? El caudal de alimentación, para que toda la pasta pueda llegar a la temperatura óptima, la humectación de la pasta, que acá hablamos de un máximo de un 13%, y ustedes me van a decir, bueno, pero si antes era un 11,5%, ¿en qué momento adquirió una humedad del 13% si veníamos con una humedad menor y no hemos pasado por ninguna etapa que involucre agregarle más humedad? Sí, en realidad la parte de la humedad se va a estar agregando por estos chorros de vapor, que es vapor caliente, en realidad muchas veces sobresaturado o sobrecalentado, que hace que no humedezca por completo, pero sí produce un aumento, por eso tenemos que controlar un máximo de un 13%, alta temperatura, tenemos liberada la masa, indudablemente va a haber esa cocción, digamos, si no, no va a poder ser controlada y por lo tanto se van a generar reacciones químicas indeseables. La velocidad de giro de los platos, ¿por qué? Porque estos platos lógicamente tienen que girar para que toda la masa alcance la temperatura óptima, el caudal de vapor que se use para generar esta cocción de la pasta y la temperatura que nunca puede superar los 65 grados Celsius. Por encima de esa temperatura, ya la desnaturalización de las proteínas no es solo de la membrana en sí, sino que se desnaturalizan todas las proteínas y por lo tanto pierde las características que tiene como tal la pulpa y el aceite. Bien, hasta acá operaciones previas a la extracción. Y son todas operaciones, no hay proceso unitario, no hay cambio químico, son todos físicos. Lo que hice fue acondicionar correctamente la semilla para poder entrar en los procesos posteriores. En la extracción, ¿qué vamos a hacer en este proceso? Como ahora vamos a tener, digo, independientemente de que a nadie se le ocurriría decir que el aceite de soja se obtiene por prensado, porque a uno supone que una semilla muy dura, al contrario de lo que vimos con el fruto de la oliva, es imposible que por prensado nosotros podamos obtener algo de aceite. Bueno, la realidad es que siempre se pasa primero por una etapa de prensado que a su vez van a ver que va a cumplir con otra función también que viene posterior. Hacemos el prensado igual, porque lo que ya tenemos es, al no tener la cáscara, que es lo que le da la dureza, lo que queda, la pulpa, es semisólida, entonces sí se puede hacer una etapa de prensado, que por supuesto no es la única ni mucho menos, porque lo que obtenemos de aceite es muy bajo, pero básicamente lo que decimos es, bueno, tratemos de obtener
la mayor cantidad de aceite posible para que después, en la etapa de extracción con solvente, no tengamos que destinar tanto tiempo de residencia entre el solvente y el aceite para que lo pueda extraer, porque si no nos va a demorar mucho el proceso. Se requiere mucha más cantidad de solvente y por otra parte se requiere mucho después, muchas acciones posteriores para poder separar ese solvente que me quedó. Entonces, trato de evitar eso haciendo primero un prensado, tratando de minimizar lo que quede de residuo en la torta. Este prensado, perdón, dije filtrado, este prensado se puede realizar mediante prensas de plato, prensas jaula, en realidad son bastante similares, pero este está completamente cerrado, o en jaulas cónicas, pero básicamente el objetivo es lo mismo. Las jaulas cónicas lo que tienen es justamente este sinfín que puede levantar un poco más la temperatura, que sería el mismo estilo de prensado que habíamos hablado para el aceite de oliva. Entonces, las variables más importantes de este proceso van a ser la presión que se ejerza sobre la torta, por supuesto, el contenido de aceite que nos quede en la torta, que es una variable importantísima porque en función de ese contenido que tengamos va a ser la necesidad del proceso posterior de extraerlo con solvente, y el rendimiento que nosotros tengamos del proceso. Si realmente nosotros hacemos todo un equilibrio de variables y hacemos un costo-beneficio y me sale muchísimo más caro por la presión que tengo que ejercer, por las bombas que necesito para que puedan trabajar estas jaulas compresoras, y voy a obtener muy bajo contenido de aceite porque a lo mejor no pude elevar tanto la temperatura en la parte anterior, entonces tengo baja fluidez, y a lo mejor me conviene directamente ir a la etapa posterior, no pasar por un prensado, solo laminar y entrar a una extracción con solvente. Entonces, el rendimiento del proceso es muy importante para tenerlo en cuenta. Bien, ¿qué hacemos después? Filtrar este aceite crudo por prensado. Entonces, el objetivo básicamente es separarle las impurezas que tenemos en suspensión. Lógicamente, el material filtrante va a ser uno de las variables de proceso a usar, con qué vamos a estar haciendo la filtración, y el concepto de la colmatación, que no es más que no se me llene el filtro y que impida justamente que yo no pueda seguir filtrando. De alguna manera manejar este caudal, que era lo mismo que hablábamos con el efecto de un colador. Bien, ¿qué pasa ahora? Seguido, posterior a esto, automáticamente lo que vamos a hacer es una extracción con solvente. La extracción con solvente no la vamos a evitar cuando estemos trabajando con semillas, sino es imposible que sea rentable económicamente la cantidad de aceite que podemos obtener por prensado. Entonces, nosotros ya teníamos toda esa torta prensada, con una parte de aceite que lo pudimos retener antes, ese aceite virgen de primera prensada. Lo que nos queda en realidad, denominado generalmente escamas, lo que vamos a buscar nosotros hacer es justamente quebrar todas estas escamas para que se pueda romper la estructura celular que tiene y nos vuelva a dejar libre el aceite para que se pueda combinar con el solvente y se forme esta solución. Y por otra parte, se acondicionan estas escamas ya quebradas de manera de poder elevarle la humedad a un 13%, cosa de que se pueda laminar posteriormente. ¿Qué pasa con esto? Si está demasiado seca esta escama, cuando nosotros querramos pasarlo por una laminadora, se va a quebrar constantemente y no se va a laminar. Tiene que tener determinada untuosidad y eso se alcanza con una humedad que ronda el 13%. Si lo tenemos en ese punto, suficiente para que lo podamos pasar por una etapa de laminación. Entonces, las variables más críticas en este proceso de quebrar y acondicionar en el caso de que sea necesario serían, por un lado, la presión de vapor, por supuesto que se está utilizando justamente para lograr esta humectación, el tiempo de residencia que nosotros estemos en la etapa no solo de acondicionado, sino durante el cual hacemos el quiebre de la escama,
y la humedad residual que nos va a estar quedando, que tiene que estar controlada, por supuesto, porque es la que nos va a permitir después pasar a la etapa posterior. Bien, ahora sí, el laminado. Esto de dejar el mate cebado se pone intenso. Bien, el laminado. ¿Por qué laminamos nosotros ahora? ¿Por qué queríamos que esa pasta fuese lo suficientemente untuosa como para poder laminarla? Porque como cualquier otra situación en la que estemos trabajando, nosotros necesitamos, si estamos teniendo todo un material que contiene adentro, porque lo tiene incorporado al aceite en este caso, o al material que sea, si yo necesito extraerlo, lo que debo hacer es tratar de aumentar lo más posible esa área de contacto que voy a tener entre el material que necesito extraerle, en este caso el aceite, y el material extractor. Entonces, si nosotros laminamos, aumentamos muchísimo la superficie de contacto. Fíjense que si lo hubiésemos dejado, de hecho, sin triturar, más allá de que no hubiésemos pasado por la etapa de prensa, hipotéticamente no lo prenso, me voy directo a extraer con aceite. Descascaro la semilla de soja y me quedo con una semilla así. ¿Cómo hago para que el solvente pueda introducirse dentro de toda esta masa para combinarse con el aceite y poder extraerlo? Sería imposible, los tiempos serían altísimos, los tiempos de residencia, la cinética de la reacción sería inviable, químicamente hablando. Entonces, ¿qué hago? Esa misma semilla con esa misma masa, aparte de que la rompí en un montón de partes por operaciones unitarias, lo que hago es esa misma masa ubicarla de esta forma y aumenté muchísimo la superficie de contacto y por lo tanto se mejora después la etapa de extracción. Entonces la idea es formar estas escamas o láminas que aseguran el mayor contacto con el solvente y obtener una geometría bastante heterogénea que lo que va a hacer es aumentar la tortuosidad en el lecho evitando canalizaciones. ¿Qué es esto? Esto de aumentar la tortuosidad no es más que con todas las formas heterogéneas que nosotros tengamos, el pasaje, todos los canales que se hacen en la escama, va a permitir que el fluido circule, el fluido extractor circule por ahí y que no circule solo por un solo lugar sin poder extraer el resto. Es como que la tortuosidad tiene que ver con que esas ramificaciones que se hagan sean muchas, completas, para que no se canalice a través de una sola línea. ¿Cuáles van a ser entonces las variables más importantes del proceso? La humedad que tengamos, por supuesto, en el producto, la distancia que tengamos de separación entre los rodillos para generar ese espesor de lámina requerido y el caudal de alimentación para evitar, en este caso, que justamente se llene y que no se produzca el laminado. Bien, vamos netamente a extraer ahora, porque ya tenemos la semilla completamente acondicionada para lo que es la extracción con el solvente. En el extractor con solvente, que tampoco es un reactor, por supuesto, porque no ocurre ninguna reacción química, volvemos a lo mismo, estas son todas operaciones que pueden ser, como lo tienen acá en la imagen, que puede ser de cestas o puede ser de banda horizontal. En realidad, lo único que estamos buscando es que en un determinado tanque nosotros podamos poner en contacto este hexano, que es el que va a actuar como solvente en condiciones adecuadas, de temperatura sobre todo, no tanto de presión, con las semillas que ya fueron laminadas para que entren en contacto uno con otro, contacto directo en mayor superficie de contacto. El hexano, como disuelve al aceite, entonces el hexano arrastra todo el aceite y podamos tener, por un lado, la torta sin ese aceite, porque todo lo retiró el hexano, y por el otro lado, hexano más aceite, que posteriormente tendrá que ser separado. Entonces, el objetivo de esto es extraer el aceite residual que nos había quedado en la torta posterior al prensado, que es la mayor parte, con un solvente apolar, por supuesto, en este caso, según el código, solo hexano de topping, para formar la micela, que no es más que esta gota unida de una cosa con otra. Entonces vamos a tener como variables más importantes en este proceso la pureza que nosotros tengamos en el solvente, porque
Lógicamente, mientras más puro sea ese solvente, mejor actúa como solvente extractor de un aceite. Digo, si no podríamos usar octano, o podríamos usar propano, o podríamos usar decano para hacerlo. Y se usa el hexano porque en particular es el que presenta la mayor solubilidad a las temperaturas de trabajo con respecto al aceite. La relación que tengamos en concentración torta-solvente, porque también tenemos que tener en cuenta que ese solvente va a quedar presente no solo en el aceite, sino que van a quedar trazas en la torta. Y por supuesto el rendimiento de la extracción, que lo que se busca naturalmente es que tengamos un rendimiento del 100%, es decir, que por cada corrida que se llama, que nosotros hagamos pasar el hexano a través de esta determinada cantidad de semillas, yo pueda extraer el 100% del aceite y que por supuesto después pueda separar el 100% del hexano. Nunca es el 100% de lo que teníamos originalmente, siempre van a quedar restos de aceite en la torta. Lógico que lo que vamos a buscar es hacer todas las mediciones después analíticas en laboratorio para verificar qué contenido de aceite quedó en la torta residual, porque si este contenido es muy alto, evidentemente la eficiencia está bajando mucho y vamos a tener que controlar algunos de todos esos otros parámetros que veníamos hablando antes. Bien, ya tenemos entonces por un lado todo lo que tiene que ver con el hexano y con el aceite y con algo de humedad que vamos a tener, y por otro lado teníamos la parte sólida de la torta que queda en el extractor, perdón. La destilación de la micela. Ahora buscamos separarle el hexano del aceite, que se formó justamente con el solvente. Entonces, en este caso, en una torre de destilación, que ya sabemos cómo trabaja perfectamente una torre de destilación, vamos a poder controlar entonces que obtengamos por un lado el aceite, por otro lado el hexano. Repito, nunca podemos por destilación específicamente retirar todo el hexano que queda. Por eso se hacen las mediciones después para que estemos dentro de los límites permitidos mediante el Código Alimentario Argentino. Vamos a necesitar regular la presión de vapor para que se realice la destilación, el nivel residual del solvente que tenemos en el aceite. Por supuesto, esto no es solo una variable de proceso, un parámetro a controlar, sino que es netamente un punto crítico de control, es el nivel residual del solvente, porque estamos hablando de un aceite para consumo humano. Y otra de las variables importantes, que no es menor en esto, es el rendimiento que tengamos en la recuperación del solvente. Generalmente, lo que nosotros vamos a estar buscando hacer es, una vez que separamos ese solvente, acondicionarlo en el caso de que tenga humedad, extraerle la humedad, si quedó alguna impureza, purificar ese solvente para que vuelva a ingresar al proceso como una corriente de reciclo. Si no, imagínense que no solo que tendríamos un alto contenido de materia prima necesaria para eso, sino que tendríamos que hacer un tratamiento para poder después ver qué hacemos con ese hexano que queda residual. Entonces, la idea es que siempre se recircule y que se recircule al 100%. Repito, nunca va a ser al 100%, siempre vamos a estar usando para todos los cálculos algunos factores de seguridad. Esos factores de seguridad se pueden encontrar siempre en bibliografía, en función de la práctica que ya se usa de saber que aproximadamente un 2 a un 3% se puede perder por corrida. Entonces tendremos que tener en cuenta eso en los balances de masa. Imagínense que yo les decía, siempre me tiene que dar el balance de masa, es decir, todo lo que entra tiene que salir, de alguna forma tiene que salir. Entonces, si cuando yo hago toda la recuperación del hexano, recuperé 98 litros y originalmente había ingresado 100 litros, y bueno, claramente esos otros 2 litros que faltan están en el aceite y en la torta. Entonces tendré que ver justamente cómo hago para reducir eso, para que me sirva y sobre todo para no tener que hacer ninguna purificación posterior al aceite mayormente. Bien, refinación o refinado o refinamiento del aceite. Básicamente buscamos eliminar impurezas, haciendo el menor daño a los triglicéridos, que son los que le dan la característica, y tratando de no perder aceite, porque si no estamos reduciendo la cantidad que vamos a poder comercializar. Las etapas que se hacen en la refinación del aceite serían
La neutralización, el blanqueo y la desodorización, esas son como las clásicas. Acuérdense que la neutralización es justamente para eliminar ese alto contenido de ácidos grasos libres que puedan haber quedado. El blanqueo es para eliminar todas estas pequeñas partículas que puedan quedar en suspensión y que lo hacemos a través de las tierras filtrantes. Y la desodorización mediante la eliminación de estos volátiles que le dan los aromas indeseables y que lo hacemos generalmente por acción de temperatura, por contacto con bandejas o por chorro directo de vapor caliente. Entonces, los parámetros críticos que vamos a tener en esta etapa de refinado van a ser la velocidad del agitador en particular, porque esto claramente, si yo voy a mezclar, por ejemplo, en la etapa de neutralización, voy a estar mezclando este aceite con soda cáustica para que se produzca la neutralización, indudablemente necesito ir agitando esto, pero no demasiado porque ya sabemos que hay parte de humedad que siempre está presente y sobre todo por los chorros de vapor, y eso podría hacer que se emulsione. La concentración que usemos de soda cáustica, de hidróxido de sodio, para poder neutralizarlo, porque imagínense que esa concentración que está perfectamente medida, lo que nosotros vamos a hacer, la colocación de la soda cáustica, que es una solución de hidróxido de sodio, con lo cual está disuelta en agua, entonces estoy incorporándole agua al aceite, por eso es tan importante el tema de no emulsionar. Esa concentración está dada por una reacción estequiométrica estricta, porque yo tengo que saber perfectamente la concentración de ácidos grasos libres que tengo, de manera de poner estequiométricamente la concentración necesaria de soda cáustica para que reaccione con esto y que no me quede soda cáustica residual en el aceite. Siempre es preferible, de hecho, el limitante siempre termina siendo la soda cáustica, es preferible que queden algunos ácidos grasos libres y no que quede hidróxido de sodio. El tiempo que tengamos de contacto, por supuesto, darle el tiempo de contacto entre uno y otro para que pueda actuar, para que se pueda producir la separación. El nivel de vacío que se use, este nivel de vacío es más que nada por los chorros de vapor caliente que se usan, que a veces son a 200 grados. El tipo de blanqueador que se vaya a usar, si es el carbón activado, si es carbón de leña, si es papel filtrante, si son tierras de diatomea, si son otro tipo de arcillas, y la temperatura con la que estemos trabajando con el vapor de arrastre, que es justamente ese vapor caliente que va a arrastrar los volátiles. Entonces, con eso nosotros estaríamos obteniendo un aceite refinado que tiene buen sabor, buen color, buen aroma, y que por supuesto se requiere después en etapas posteriores de envasado y comercialización, que se respete eso para que el objetivo sea justamente el que nosotros queríamos. Ahora, todo este proceso de obtención de aceite de soja, cuando ustedes vayan a la guía, van a ver que también hablamos de maíz o hablamos del de girasol, que ya vamos a ver algo, y que en realidad más o menos todos están teniendo el mismo estilo de proceso para trabajar. Después lo que pueden variar son algunas temperaturas, pueden variar algunos análisis puntuales, porque dependiendo de la semilla que tengamos, podemos tener algún otro nutriente o alguna vitamina a lo mejor que pueda sufrir alteraciones por acción de la temperatura, entonces necesitemos evitar elevar tanto la temperatura y sacrificar la fluidez del aceite, pero básicamente el concepto va a ser el mismo para la mayoría de las obtenciones de aceite de semillas. Bien. Con respecto, de manera general, no lo vamos a ver todo por etapas porque ya sabemos que es más o menos lo mismo. Con respecto al aceite de girasol, en la actualidad Argentina es el primer productor y exportador de aceite de girasol. El girasol es originario de América del Norte, es una de las principales plantaciones de oleaginosas a escala mundial y básicamente para lo que más se usa es justamente para la obtención de aceite. En la Argentina el aceite de girasol es el segundo en importancia después del de soja, teniendo en cuenta las características que tiene un sabor muy suave, por eso es muy buscado a veces también el aceite de girasol, un color amarillo muy tenue,
este aceite resulta uno de los preferidos para el uso doméstico o para el uso industrial. Del total de empresas que hay que trabajan con el aceite de girasol, 27 trabajan mediante métodos de extracción con solvente, 9 lo hacen por prensas continuas y las 13 restantes combinan los dos sistemas. Es decir que, fíjense que podríamos estar, por eso lo planteamos como uno de los temas para ver, o para analizar por lo menos como dato, para que tengan en cuenta que podríamos hacer solo el prensado como lo estamos haciendo en el caso del aceite de oliva, y eso es porque la semilla de girasol no presenta las mismas características que una semilla de soja o de maíz o de colza, es mucho más maleable, entonces lo podemos hacer solo por prensado, lo podemos hacer solo por extracción con solvente, solamente descascarando y partiendo la semilla, o podemos hacer las dos cosas, lo que hacíamos recién para la semilla de soja. Algunas de las propiedades del aceite de girasol, básicamente es el alto contenido que tiene en vitamina E y en ácidos grasos no saturados, los cuales para el humano son esenciales, ya que no los puede producir solos. Acuérdense que la vitamina E la tengo que incorporar desde fuera. Es un aceite ideal para tomar en crudo, porque no soporta bien las temperaturas. Y este es un detalle interesante a tener en cuenta a los fines prácticos, como para tener una idea. Digo, no tolera altas temperaturas. Por lo tanto, el aceite de girasol tiene que ser, o debería ser, mucho más usado para cocciones en frío, o sea, para trabajar en frío que en caliente. No pongan a freír en aceite de girasol. Usen aceite de soja o aceite de maíz o aceite mezcla, que es el que tolera las temperaturas sin quemarse. El aceite de girasol se quema mucho más rápido en ese sentido. Fíjense, semilla de girasol, limpieza, secado. Creo que es bastante lógico pensar que la semilla de girasol tiene más contenido de humedad que la semilla de soja. Por eso es más blanda, tiene más contenido de humedad. Entonces, es importante que hagamos un secado para el control de la humedad, que ya sabemos que es tremendamente importante a lo largo del resto de los procesos. Gaby, me levantaste la mano. Profe, ¿puede ser que cuando el aceite de girasol uno lo calienta, elimina como una toxina que es mala para el humano? ¿Puede ser? Bueno, mira, hay muchos aceites en realidad que al ser calentados a determinada temperatura, como se empiezan a desnaturalizar también las proteínas, se empiezan a desprender no solo los volátiles que tienen que ver con el aroma, sino que se empiezan a desprender algunos productos que quedan por la reacción de calentamiento. Esos sí son tóxicos, en realidad son toxinas que no se podrían aspirar, pero se eliminan, no quedan en el aceite. Eso está rediscutido, de que queden y que pueda pasar al alimento al cual vos estás consumiendo, ¿ok? Pero sí, por eso se dice por regla general, y eso es justamente porque el aceite de girasol no tolera las altas temperaturas. De hecho, a ver, antes se freía en grasa. Está bien, no había disponibilidad tanto de aceites, por ejemplo, pero se freía en grasa. Y muchas veces que hay que hacer algo en una sartén van a ver un montón de chefs o algo que primero le pasan grasa y recién después agregan aceite o ponen aceite y manteca. ¿Por qué no ponen aceite solo? No es solo por una cuestión de sabor, sino porque están incorporando una grasa saturada, que es más tolerante a la temperatura. Porque si no, los aceites vegetales, justamente por ser insaturados, son menos tolerantes a la temperatura, porque de hecho ya desde el vamos se pueden hidrogenar, se pueden quemar y generar estas reacciones adversas. Entonces, generalmente el objetivo es, si lo que vamos a hacer es poner aceite para poder cocinar, tratar de hacer la cocción con aceite de soja, si no les gusta el aceite de soja porque es muy invasivo en el sabor, un aceite mezcla o un aceite de maíz, pero para todo lo que se trabaje en frío, sí, con aceite de girasol o con aceite de oliva. Buenísimo, gracias, profe. De nada.
Limpiamos, secamos, almacenamos la semilla, se descascara, se acondiciona. Fíjense que en el acondicionamiento, en este caso lo que estamos buscando es laminarlo, básicamente, cocinarla con vapor, lo mismo que estábamos haciendo antes. Extraemos por prensado, entonces con eso vamos a obtener un determinado porcentaje de aceite, que por supuesto en el caso de la semilla de girasol es muchísimo más alto el porcentaje de aceite que se obtiene por prensado que en el caso de la soja, y eso no es caprichoso, sino por el estilo de semilla y por ser justamente más blanda, es mucho más fácil poder trabajar con el prensado y sacar más aceite. Por eso hay algunas industrias en la Argentina que solo trabajan con aceite de girasol por prensado. Y recién después vamos a pasar a la extracción con solvente, donde con eso vamos a lograr prácticamente extraer la mayor cantidad, casi el 100% de lo que tengamos, usando por supuesto el hexano. En este caso sería cuando estamos hablando de hacer las dos etapas. Si solamente hiciéramos la extracción por solvente, nos quedamos en la etapa de acondicionamiento, laminamos, calentamos para que la extracción con solvente sea favorecida y eliminamos la extracción por prensado. Si es solo por prensa, eliminamos esta etapa, y si no, hacemos las dos como en el caso de lo que hicimos en la soja. Una vez que se hizo la extracción, separamos las dos corrientes, lo que tiene que ver con la parte sólida y lo que tiene que ver con la parte líquida. A partir de ahí destilamos la micela, ya sabemos, para poder extraer todo el hexano y separarlo del aceite. Obtenemos el aceite de girasol crudo por un lado, el hexano por otro, que tendremos que purificarlo y recircularlo al sistema para que vuelva a ingresar en la etapa extractora. Refinamos el aceite y lo que obtenemos es el aceite refinado de girasol. Básicamente desodorización, neutralización y decoloración. Y en el caso de seguir el camino de la torta, lo que hacemos es desolventizar, porque ya sabemos que también tiene solvente. Se hace el tostado para eliminar los restos de humedad que tiene, de ahí se obtiene la harina de extracción, se peletiza y podemos obtener los pellets de girasol. A partir de ahí, cualquier otro producto. Esto termina siendo un subproducto, en este caso de la industria aceitera, pero que puede convertirse directamente en materia prima de la propia industria si hacen algún proceso posterior, o directamente se vende en forma de pellet para cualquier otro proceso. Bien, bueno, ya lo que viene es específicamente lo que les comentaba que, lo que les comentaba que es explicarles en realidad una extracción de aceite de una semilla empleando otro método que no sea específicamente como solvente el hexano, sino que si bien es una extracción con solvente, tiene las particularidades de que se usa otro solvente que en la Argentina ya sabemos que no está utilizado para aceites comestibles, sí para otros tipos de aceites, pero bueno, eso no está en el programa porque ya sabemos que en el programa está industria alimenticia en particular, así que la semana que viene seguramente sigamos con industria alimenticia. Ya voy a ver bien qué temas le quedan a Oscar para ver así los vamos mechando un poquito y no se cansan tanto de los mismos temas. Pero bueno, si la semana que viene sigo yo dándoles clase, esto lo vamos a ver, pero lo vamos a ver al final de la clase, cosa que el que se quiera retirar, que no le interese verlo, se pueda retirar y sí veamos en la clase el tema correspondiente. Así que bueno, más o menos estoy en los horarios normales, no me pasé tanto. Oscar ya me estaría retando hoy porque no se pudo conectar, pero si no, ya me estaría retando con el horario. Bueno, gente, si tienen alguna duda, me pueden preguntar ahora, o alguna duda del proyecto, lo que quieran, lo vemos ahora. Profe, yo tengo una duda, es ¿Sí? algo más bien personal. O sea, nosotros en mi casa estamos acostumbrados a cocinar con grasa. Entonces, nosotros sabemos que si tiramos el aceite al suelo, estamos contaminando el agua. Entonces, mi consulta es la siguiente. Si yo la grasa, después de usarla un par de veces, la tiro a la tierra, ¿le produce algo? Porque es solamente grasa, no la conjugamos con el aceite.
Es solamente Ok. grasa. ¿Le hace mal a la tierra o por ser de origen animal no le produce nada? Mira, Gaby, o sea, yo te voy a responder esa pregunta desde diciéndote que si yo tiro aceites de origen vegetal, entonces también podría pensar por qué no le haría nada. En realidad, independientemente del origen que tenga, de lo que estamos hablando es de que es algo que es no polar. ¿Está? Y si es no polar, impermeabiliza. Entonces, todo lo que impermeabilice hace que después el agua, por ejemplo, no pueda llegar, no puedan absorber los nutrientes y todo, porque se empieza a encapsular. Es básicamente ese el problema. Por eso es que todo lo que sean aceites usados o grasas que quedaron en estado líquido o grasas usadas, que en realidad tienen que tener un tratamiento posterior para poder eliminarlo, porque no lo podemos diluir de manera directa. No podríamos diluirlos con nada, necesitaríamos específicamente tratarlos, debería ser recogido específicamente por empresas que puedan tratar esos aceites. Lo que pasa es que lo que uno usa en su hogar no es la misma cantidad que se va a usar en una industria. Quizás lo que yo te recomiendo para hacer es que, si ustedes lo van a depositar en suelo, que se manejen con una sola zona en particular donde saben que va a ser una zona absolutamente agreste y que lo pongan siempre en esa parte y no a lo mejor que lo esparzan directamente porque no van a estar de ninguna manera abonando la tierra, todo lo contrario. Bien, buenísimo. Gracias, ¿Sí? profe. De nada. Ariadna, ¿me levantaste la mano? Sí, hola, profe. Hola, ¿cómo estás? Era para consultarle también de lo mismo que estaba hablando la compañera de Ah, la grasa. ok, Por ejemplo, cocinar papas fritas, que se suele hacer con grasa de cerdo, ¿no es exacto. más sano que con aceite, digamos? Porque no es que a alta temperatura, digamos, eh, se modifica menos, creo que era así la estructura, una cosa así. Claro, lo que justamente pasa es lo que decíamos, el problema es la tolerancia a las temperaturas. Entonces, en realidad, para freír, que requiere altísima temperatura y durante un tiempo muy elevado, y que no entra en contacto con otras cosas, porque digo, cuando uno está cocinando y pone en la sartén un poquito de aceite, y después empieza mejor a saltear verduras, lo que sea, empieza a incorporarle mucha humedad a los jugos propios que tiene la verdura va a absorber parte de eso. En el caso de una fritura no pasa, y como se requieren altísimas temperaturas, ahí es el problema donde justamente se empieza a desnaturalizar, se rompen algunos de los enlaces, puede generar estas toxinas dependiendo de qué aceite estemos usando. Por eso siempre vamos a decir que, y acá hay como discusiones, porque es, listo, es más sano desde el punto de vista de que no se degrada por acción de la temperatura. El problema es que esa grasa proviene del reino animal y por lo tanto son grasas que son saturadas y cuando yo estoy consumiendo eso voy a aumentar el colesterol malo. Entonces, para todo requerimos un equilibrio. ¿Qué tendría que decirte yo? Bueno, Ari, a ver, si vas a freír todo lo que hagas frito, lo vas a hacer frito en grasa, entonces después no te olvides, por ejemplo, de hacer actividad física para generar el colesterol bueno, si no vas a estar aumentando mucho el LDL, ¿sí? Claro. Que sería Sí, lo sí, sí. mismo que comerte el asado con grasa y darle al asado como si nada fuera. Claro, mi duda era si realmente era más sano, pero claro, Lo entiendo. que pasa es que, bueno, el concepto de cuando uno dice más sano y otro te dice, ¿qué va a ser más sano? Te da una patada al hígado o tenés el colesterol. No, es más sano, la palabra sano está haciendo referencia justamente a eso, a la tolerancia que tiene la temperatura sin que se produzcan reacciones químicas indeseables. Desde ese punto de vista, se conserva la grasa con sus características a alta temperatura. Claro. Entonces, desde ese punto de vista, sí. La palabra sano la usaban los abuelos, si no queda raro como decir que es más sano que freír en grasa. Me mata, una nutricionista que me escucha me mata. Ah, no, pero se entendió. Gracias, profe. De nada, Ani. Bien, gente, ¿algo más? O nos vemos el jueves que viene, si no. Recuerden, los que no me hayan mandado en formato Word, me lo mandan. Yo ahora voy a verificar porque sé que algunos entraron
lo verifico ya y ya mismo les respondo que lo recibí, así se quedan tranquilos. Así que lo que no responda ahora es porque no lo tengo. Cualquier cosa, nos mandan mail. Nos vemos el jueves entonces. Chau, chau. Bueno, profe, muchas gracias. Profe, De gracias. nada. Chao, profe. Gracias.